Que Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga aquí en Reno, Nevada. Y estamos en bendición, felices porque seguimos compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y les agradecemos que pues siempre estén ahí siguiéndonos y apoyándonos, y pues es bueno compartir todos los videos que uno cree que son bendición para uno y de edificación con otras personas, porque en este tiempo hay mucha necesidad, a pesar de que las redes sociales están saturadas pues de cosas negativas y malas, también están saturadas de palabra de Dios, de mensajes de la palabra de Dios, de otras religiones también, pero lo bueno es que hay palabra de Dios en medio de todo lo malo, negativo que puede haber. También hay mucha palabra de Dios en las redes sociales, especialmente en los países donde toda la gente tiene acceso a las redes sociales, al internet, pues ahí está, y es bueno que le demos importancia a la palabra de Dios, le demos el valor debido, que no lo tomemos por regalado, no lo menospreciemos, porque al que más se le da, más se le demanda, así que hay que ponerle empeño y seguir avanzando. Si no conoce a Cristo, hay que aceptarlo como Señor y Salvador, porque es lo primero que hay que hacer, nacer de nuevo. El Señor dijo, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver y entrar al reino de Dios, y de ahí empezar a edificar. El apóstol San Pablo le dijo a los corintios, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y en Cristo no importa qué tipo de vida haya vivido uno por los últimos 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100 años, cuando venimos a Cristo es un nuevo comienzo en el Espíritu, porque nacemos de nuevo, y todas las cosas por Dios son hechas desde el Espíritu que está dentro de nosotros, el cual es lámpara para Dios y el cual escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser, y por lo tanto Dios puede satisfacer nuestras necesidades desde adentro de nuestra alma y nuestro espíritu. Vamos a seguir estudiando el capítulo 22, el libro de los Proverbios, capítulo 22, y desde el principio hablamos de que el rey Salomón escribe estos proverbios como dándole consejos a sus hijos junto con la mamá de ellos, que Dios es el que realmente habla a través de este libro, como formando una familia. La intención de Dios a través de este libro es pues formar una familia como debe ser formada, y empieza desde que los niños están recién nacidos, y se habla pues de un matrimonio normal, hombre y mujer, porque aquí está diciendo, cuando le habla a los hijos y al hijo, un hijo específico, le dice, atiende a los consejos de tu madre, no te olvides de las palabras de tu padre, de los consejos de sabiduría de tu padre. Entonces está hablando de papá, mamá e hijos. Y ya estando en el capítulo 22, para este entonces creemos de que ya los hijos son adultos, ya están grandes, y conforme uno va avanzando en edad, también vienen nuevas responsabilidades, nuevos retos y nuevas tentaciones que uno no tiene cuando es niño, cuando es adolescente. Conforme uno va creciendo y va avanzando en años, va entrando en la edad, pues vienen nuevos retos, y uno conforme va avanzando en edad, uno tiene que hacerse más sabio con la palabra de Dios. Por eso entonces en el libro de Eclesiastés, en el último capítulo 12, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, o cuando eres niño, dice, en los días de tu juventud, para que cuando llegues a viejo no te lamentes de una vida que no sirvió para nada, por no haber buscado, por no haberle servido a Dios, por haberte conformado con lo que este mundo ofrece. En cuanto a niño, aquí vamos a ver este verso en el capítulo 22, donde podemos empezar con eso, donde el escritor dice, instruye al niño en el camino que debe de andar, y cuando sea grande no se va a apartar de él. Así que cuando son niños, pues tenemos toda la responsabilidad de enseñarles el camino de Dios, la palabra de Dios, porque son niños y uno puede decidir por ellos. Pero ya cuando llegan a cierta edad de adolescencia, ya empiezan a tomar decisiones, y hay que entonces hablarles de otras cosas, responsabilidades, y cómo deben de guardar la palabra de Dios. Ya cuando son más adultos, ya les empieza entonces a hablar aquí, por ejemplo, una cosa que les empieza ya a soltar, y empieza como diciendo un verso de vez en cuando este escritor de este libro, pero llega un punto donde ya habla más ampliamente a su hijo. Y en este caso, en el capítulo 20, por ejemplo, dice que el vino es escarnecedor, y que cualquiera que por ellos hierra no es una persona sabia. En el capítulo 1, verso 1, es lo primero que dice, pero hasta allí, luego después hasta el capítulo 23 y después más, habla más ampliamente de todos los malos efectos negativos, erróneos, y hasta de mucha tragedia que puede traer el abusar del vino.
Entonces ya le empieza a hablar de cosas que ya como adultos ya tenemos esas tentaciones y por lo tanto tenemos más responsabilidad conforme vamos avanzando en edad. Y en el capítulo 22 entonces eso es lo que le dice, podemos empezar con eso, en el verso 6 dice, enseña al niño en el camino que debe de andar y cuando aún sea viejo no se apartará de él. Y obviamente estamos hablando aquí del camino de enseñarles, el camino de Dios, de Cristo, no nomás enseñarles que se pongan a estudiar una carrera y todo eso, lo cual es bueno, pero eso lo hace la gente aunque no conozca a Dios, aunque no le sirvan a Dios, aunque sean ateos. Pero aquí obviamente se está refiriendo al camino de Cristo, de servirle a Dios, que no se aparten de Él, porque ¿de qué sirve que conquisten el mundo? Y su alma se pierde para siempre, dice el Señor, ¿ya por qué medio la van a poder recuperar? No, la cosa es que puedan ser ricos interiormente primeramente, sirviéndole y conociendo a Dios. Y dice que aquí que los enseñemos desde que son niños y cuando crezcan no se van a apartar, se mantienen allí, porque hay que trabajar con ellos, como aquí este libro de Proverbios, toda la vida, hasta que lleguen a ser adultos y se casen, y toda la vida hay que estar orando, intercediendo o ministrándoles. Mientras nos escuchen hay que hablarles de la palabra de Dios, no importa que tengan 100 años. Porque pues Dios ahí a Noé tenía unos 7, 8 siglos de edad y Dios seguía tratando con Noé. Así que nunca vamos a aprender todo lo que debemos de aprender y Dios siempre nos va a querer instruir. Y aquí podemos dar el ejemplo de este Timoteo. Timoteo en el Nuevo Testamento, que era un hijo en la fe, engendrado por el apóstol San Pablo. Y escribe 2 epístolas para Timoteo. Y en la segunda epístola, capítulo 1 y verso 5, el apóstol le dice a Timoteo, siempre tengo presente tu fe, dice Timoteo, la cual habitó, dice, primeramente en tu abuela Eloida, y luego en tu mamá Eunice, y ahora estoy seguro que en ti también. Y está un ejemplo bien claro de lo que está diciendo este proverbio. Instruye al niño en el camino que debe de andar y aun cuando crezca no se va a apartar de él, porque aquí dice que 3 generaciones menciona el apóstol San Pablo en la familia de Timoteo, su abuela Eloida, que fue una cristiana, por lo que dice allí, que tuvo una mujer de fe. Esa fe se la transmitió a su hija Eunice y después le transmitieron esa fe a Timoteo, lo instruyeron desde que fue niño, creció y Timoteo no era 100% judío, creo que su papá era griego, pero de cualquier forma pues fue un hombre que desde niño lo instruyeron, su abuela, su mamá, y eso es lo mejor que se le puede, la mejor herencia que se le puede dar a la familia, la fe en Cristo Jesús, porque una vez más, si solamente nos preocupamos por darles lo material, y hay hombres que han conquistado este mundo en todas las esferas, pero ¿de qué sirve si su alma se pierde para siempre? ¿Y ya por qué medio se puede recuperar? Por nada. Así que por eso ahí hay que tomar muy en cuenta, especialmente las personas que tengan niños, tratar de instruirlos, y si ya están grandes, seguirles hablando, seguir exhortándolos, hablándoles de Cristo, orando por ellos. Mientras nos escuchen, no hay que dejar de hablarles, no hay que dejar de exhortarles con la palabra de Dios. Y ahí está Timoteo, un ejemplo muy claro de uno que fue instruido desde niño y cuando fue grande no se apartó, que incluso llegó a ser uno de los discípulos más grandes del mismo apóstol San Pablo. Entonces ahí está ese comentario del verso 6. Y nos gustaría hacer otro comentario acerca del verso 17 al 21, del 17 al 21, que dice, bueno, aquí el escritor de Proverbios le habla a su hijo y ya le empieza a hablar más ampliamente, ya sabiendo que ya tiene más responsabilidad y que ya puede entender mejor. En el verso 17 hasta el verso 22, vea lo que le dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios y para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. No te he escrito cosas excelentes de consejos y conocimiento para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad, a fin de que respondas correctamente a los que te han enviado. Luego le empieza a decir, desde aquí entonces, desde este capítulo para adelante, más o menos desde la mitad del capítulo 15, 16 y de este especialmente, el escritor le empieza a hablar a su hijo, a sus hijos, y les dice, y les empieza a dar muchos no's. No hagas esto, no hagas allá, no vayas aquí.
Y porque ya empieza, ya está más grande, ya tiene más responsabilidades, ya tiene que cuidarse más. Por ejemplo, en el verso 22 le empieza diciendo, no robes al pobre porque es pobre. No te asocies con el hombre iracundo. Verso 24, ni andes con él, el hombre violento, para que no prendas sus costumbres. Verso 26, no estés entre los que dan fianzas, entre los que salen fiadores de préstamos. Verso 28, no muevas el lindero antiguo que pusieron los padres. Y así entonces le empieza a hablar de aquí para adelante de muchas cosas que no debe de hacer y que no debe de mezclarse con otros tipos de personas. Y entonces es importante que veamos de que aunque estén grandes nuestros hijos ya de 15, 20, 30 años, tenemos que, si algo sabemos que les puede ayudar en su vida, decirles no hagas aquí, no hagas allá. Y entonces en el verso que realmente queremos estudiar es el verso 4, el 4 y el 7. Vea, el 1, el 4 y el 7 dice, más vale el buen hombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Ese es el verso 1. Más vale el buen hombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. El verso 4 dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son las riquezas, el honor y la vida. Dice, las recompensas de la humildad y del temor, del respeto a la presencia de Dios son las riquezas, el honor y la vida. Y el verso 7, vea lo que dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Entonces aquí está hablando de riquezas materiales, pero dice que una forma de obtener riquezas materiales, pues es trabajando duro, trabajando honestamente. Hay gente que tiene muchas cosas materiales en este mundo, pero son malavidas. Hay otras personas que sí tienen muchas cosas materiales, posesiones, pero son trabajando honestamente, y han sabido administrar su vida, lo que tengan. Y eso es bueno. Pero aquí dice que otra forma de llegar a tener riquezas, honor, y no solamente eso, sino honor y vida. Dice que es con el respeto a la presencia de Dios y con la humildad, o sea, viviendo el estilo de vida que Dios demanda. Que no hay muchas personas, ni ha habido muchas en el mundo realmente, pero las que ha habido, pues podemos ponerlas como ejemplo. Ahora, en el verso 7, vea lo que dice. En el verso 7 hay que ponerle mucha atención. Dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. La segunda parte del verso de este 7 dice que el que siempre anda prestando dinero para hacerse de cosas, dice, pues es esclavo del acreedor, del banco, del que le presta el dinero, es esclavo. Por eso de andar dependiendo de los créditos de los bancos, todo eso nunca es buena idea, porque la gente ve a este país, Estados Unidos, la deuda que tiene de trillones, unos 30 trillones para este punto, con otros países, y pues realmente siempre ese es uno de los problemas que, como no somos libres de deudas, pues siempre hay problemas, siempre hay acoso, siempre hay opresión de parte de a quien quiera que uno le deba. Y eso es lo que está diciendo en este proverbio. Pero dice también, dice que el rico domina a los pobres. Vea lo que está diciendo aquí este proverbio. El rico domina a los pobres. Pero escuche, en este país, como acabo de mencionar, lo tenemos como el país más fuerte del mundo, y creo que juntamente con China es donde más ricos hay en el mundo, en Estados Unidos, donde más ricos hay. Sin embargo, vean cómo esta nación en general vive bajo una presión y una depresión constante, que aún la gente que es rica no disfruta lo que tiene. Hay gente que incluso llega al punto de suicidarse porque sienten un terrible vacío de depresión y opresión que no importa cuánto tengan, obviamente no lo disfrutan. En otras palabras, es como que realmente fueran pobres. Y el problema está aquí, Estados Unidos para este punto, y pues no queremos que la gente piense más mal de lo que realmente es, pero todo esto pues cualquiera lo sabe, y si no, pues está en las redes sociales, como el estilo de vida que se vive en Estados Unidos en general, no todos, pero en general estamos hablando. Y Estados Unidos para hoy en día es un país que está endrogado y drogado, más que cualquier otro país del mundo, endrogado, drogado, ebrio y desnudo. Porque es el país que tiene la deuda más grande de todo el mundo, una deuda que muchos consideran imposible de pagar.
Está endrogado hasta al cuello. Y está drogado porque es el país que más cosas o sustancias prohibidas consume. Incluso ya está, mejor ya las legalizaron en algunas partes de Estados Unidos. Pero es el país que más consume en cuanto a sustancias nocivas, sea alcohol, sea cigarro y otras sustancias que incluso están prohibidas todavía en muchas partes por la ley. Entonces está drogado, está endrogado y desafortunadamente si no venimos a Cristo y le servimos, no hay para cuándo salir de todo eso. Es un país que está también desnudo porque es un país donde más se consume la pornografía. Entonces todas las cosas en general, y vea, todas las personas que viven en este país realmente son, se dice que el rico domina sobre el pobre, pero no necesariamente un rico tiene que ser solamente un rico cuando es rico en dinero, en posesiones, sino en poder, rico en poder, y eso hay otras personas que son más poderosas que Estados Unidos. Ya, entonces, pues tenemos que buscar a Dios, servirle a Dios y no conformarnos con las cosas materiales, porque este país en general podemos ver claramente de que está drogado, está ebrio, porque es donde se consume más alcohol que en ningún otro país del mundo también, y donde se consume más pornografía, está desnudo también. Y aquí dice que entonces, ¿por qué? Pues porque los ricos dominan sobre los pobres, pero en este caso no necesariamente son solamente ricos en posesiones, en dinero, que son los que dueños de toda este comercio que mencionamos. A veces son políticos, a veces son expresidentes, mucha gente que ya, pero son ricos más que nada en poder, y por eso compran conciencias, compran voluntades y todo eso para tener todo este estilo de vida, sostener todo este estilo de vida y ofrecérselo al público. Y en Estados Unidos, cualquiera que tenga un trabajo regular puede tener acceso a todo esto, y si no conocemos a Cristo, la carne le gusta todo esto y fácilmente nos arrastra. Por eso tenemos que consagrarnos cada día más y tratar de, si uno ambiciona cosas materiales, pues que sea con la bendición de Dios, no de mala forma, porque eso no trae bendición. Y aquí entonces vean, por ejemplo, en este momento, en el problema que hay entre Rusia y Ucrania, según las noticias, según las redes sociales, hay muchos ricos, riquísima, gente riquísima de Rusia, que tienen miedo de que el gobierno les embargue, les quite sus bienes. Se quieren salir de allá. Y entonces vea cómo un solo hombre, que es el presidente de Rusia, está haciendo esto. Y no creo que él sea más rico que todos los ricos juntos de Rusia, pero en poder sí. ¿Ve? Por eso es que el rico domina sobre el pobre. En este caso, toda esa gente rica de Rusia es como si fueran pobres, porque no tienen poder para hacerle frente a un hombre solamente allá que está tomando las decisiones. ¿Por qué son pobres? Porque de nada sirve ser rico exteriormente, porque delante de otras personas que son ricos, con poder, no necesariamente con riquezas, pero con poder, pueden hacer que esa riqueza que tienen muchos hombres sea nada, y sean vistos como hombres pobres, porque ahí andan esos pobres ricos de Rusia, que no saben qué hacer y se están yendo mejor del país. Ni siquiera los dejan con sus yates, ni siquiera los dejan navegar en cualquier mar. Tienen que ir a un país donde no los molesten, que no le hayan puesto sanciones a Rusia. Vean cómo el rico que es en poder domina sobre los demás, aunque sean ricos en cosas materiales, pero son pobres espiritualmente. Toda persona que es pobre espiritualmente, siempre alguien más que sea rico en poder los va a dominar, aunque sea más pobre en cosas materiales. Mientras sea más rico en poder, los va a dominar. Vean, en el tiempo del Señor Jesucristo, Saqueo, aquel hombre quien se encontró con el Señor Jesucristo, que era recaudador de impuestos, muchos fariseos y escribas, José de Arimatea, el que fue a reclamar el cuerpo del Señor Jesús cuando fue crucificado, eran hombres ricos, pero estaban bajo la opresión del Imperio Romano en ese entonces, que no los dejaba ni respirar, mucho menos disfrutar lo que tenían. Eran como pobres delante del hombre rico. ¿Quién era el hombre rico? El que tenía el poder, el Imperio Romano. Porque de nada sirve ser rico exteriormente si uno es pobre para con Dios. El Señor habló de esa parábola, dijo que había un hombre que tenía muchas riquezas,
muchos graneros y que los iba a hacer más grandes porque tenía muchas cosechas para ese año. Y dijo, voy a hacerlos más grandes, cosechar mis cosechas. Dice, voy a decir a mi alma, gózate, alégrate, disfruta, diviértete, dice. Y el Señor le habla y dice, necio, esta noche van a pedir tu alma y todo lo que tú tienes, ¿para quién va a ser? Y el Señor termina diciendo esto, así es aquel que es rico para sí mismo, pero es pobre para con Dios. Ni siquiera tiene seguridad 100% de que va a disfrutar algo. Y cuando el hombre rico en poder domina sobre toda esa gente que es rica solamente exteriormente, pero es pobre espiritualmente, los va a dominar, así como en este momento Rusia, así como en este momento Estados Unidos y muchos otros países y gente rica del mundo. El que tiene el poder es el que los domina, el que es rico en poder, no tanto en dinero, en todas posesiones. Vea, pero podemos hablar de un caso desde el punto de vista bíblico de un hombre que, porque lo que leímos aquí en el capítulo 4, en el verso 4 dice, la recompensa de la humildad y del temor, el respeto al Señor, dice, son la riqueza, el honor y la vida. Y más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Ahí está haciendo una comparación, pero vea, ¿qué le parece si hablamos de un hombre que supo respetar a Dios, que tuvo humildad y se le dieron riquezas, honor y vida, y aparte de eso hasta su nombre fue un hombre que hasta la fecha le tenemos mucho respeto? ¿Quién fue ese? Abraham. Abraham. Dios le llamó de su tierra, dijo, deja tu tierra y tu parentela y te voy a dar una tierra que emana leche y miel a ti y a tu descendencia. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Él era un hombre ya de edad, su mujer era estéril, pero conforme fue pasando el tiempo y Dios fue tratando con él, él fue un hombre de fe. Llegó al punto de que estaba completamente convencido de que Dios era poderoso de cumplir lo que también le había prometido. Él iba a dar un hijo. Casi a los 100 años le dio a Isaac. Y aunque su esposa era estéril, pues tuvieron fe, estaban plenamente convencidos de que Dios lo podía hacer. Creyeron, tuvieron a Isaac y después, ya después de unos años que ya creció el muchacho, Dios le dice, sacrifícame a Isaac, dice, porque yo sé que tú lo quieres mucho, él es el dueño de tu corazón, dice. Y Abraham, siendo un hombre muy obediente y teniendo esa fe en Dios, seguramente no le fue fácil, porque imagínense, y aquí está la diferencia, fíjense, una diferencia tan grande, y por eso Dios quería y respetaba tanto a Abraham y lo bendijo tanto. Adán y Eva, estando en un ambiente perfecto allá en el huerto de Edén, no quisieron obedecerle a Dios con un mandamiento simple que les dio: no coman de ese árbol. Ellos tenían toda la capacidad para obedecer y no lo hicieron. Y acá Dios le está diciendo otro que ya está fuera del huerto, uno que ya está rodeado de pecado, de debilidad, de diablos, de demonios, de malas ideas y todo eso, que por eso Dios lo tiene que sacar de toda esa idolatría donde vivía. Pero ya está formado, ya está acá ya tiene un monumento de fe en su corazón. Pero con todo y eso es muy difícil lo que Dios le está pidiendo, que sacrifique a su hijo. Pero le hace caso, vea la diferencia tan grande. Y por eso Dios yo creo que por eso no se desesperó cuando Adán y Eva cayeron y perdieron la presencia de Dios y entraron en el pecado. Porque yo creo que Dios dijo, bueno, pues ni modo, ya la regaron estos, pero en el futuro veo a Noé, un hombre de fe, que me va a traer satisfacción, me va a traer gozo. Veo a Abel, veo a Seth, su hermano, que va a ser como él. Veo a Enoc, que hasta lo voy a levantar por tan obediente que va a ser. Veo a Abraham, que va a ser tan obediente que va a ser capaz de sacrificar a su hijo por mí. Yo creo que eso fue lo que consoló a Dios y por eso digo, bueno, pues, al rato arreglamos este asunto. Pero vean la diferencia entre unos y otros. Por eso el Señor aquí dice que la riqueza, el honor y la vida son para aquellos que le tienen tanta reverencia y tanta humildad delante de Él, y que hasta su nombre va a ser un nombre de respeto como el de Abraham. ¿Qué dice la Biblia de Abraham? Entonces que Dios le dijo, ve y sacrifícame a tu muchacho, y Abraham no se negó. Dice que ya estaba a punto de sacrificarlo, de enterrarle el cuchillo cuando le habló Dios desde el cielo y le dijo, Abraham, y le habló 2 veces, porque si no, sí se lo echa. Abraham, dice, párate, no vais a hacerle daño al muchacho, dice, porque ya vi que sí tienes temor de Dios, ya vi que sí tienes esa reverencia, ese respeto a la presencia de Dios, así que pues te voy a bendecir. Luego el Señor dice, juro por mí mismo, dice, no habiendo otro más grande que el Señor, que Dios, le dice, juro por mí mismo, porque uno siempre jura por algo más grande, pero como ya no hay nadie más grande que Dios, pues entonces el Señor dijo, juro por mí mismo,
que te voy a bendecir y te voy a multiplicar por esto que has hecho. Te voy a dar riquezas porque has sido humilde y obediente y me has respetado hasta lo sumo. Dice, te voy a dar todo lo que tú quieras, dice, todo lo que necesites. Dice, y aparte de eso, tu nombre va a ser un nombre grande. Va a ser respetado por todas las generaciones. Y vea que Abraham es respetado por muchas religiones, no solamente por el cristianismo. ¿Pero por qué? Porque fue un hombre que respetó la presencia de Dios y no se conformó a ser un hombre solamente rico exteriormente, pero donde quiera que iba era respetado Abraham y hasta la fecha. Es un hombre que es respetado, su nombre es exaltado, es reconocido, no como aquellos o como muchos hoy en día que se conforman con ser ricos exteriormente, pero cuando llega un rico en poder, se los acaba. Así que hay que meditar en esto. Y una cosa importante es lo del primer verso que leímos. Instruye al muchacho en el camino que debe de andar, para que cuando crezca le sirva a Dios y no se aparte ni vaya por camino malo. Así como Timoteo, así como hizo Abraham con Isaac y así como muchos otros. Así que ahí está esta enseñanza. Esperamos que le sea de bendición. Acepte a Cristo si no lo conoce como Señor y Salvador. Y si usted es cristiano, persevere. Estamos en los últimos días, hay que velar como virgen prudente, trabajar como siervo fiel y prudente para que el Señor nos encuentre sirviéndole y así podamos partir de este mundo si es que Él nos lleva o si Él viene por nosotros. Dios lo bendiga, hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.